Esto era lo que podía ser el ave más peligrosa del mundo. Bienvenidos a las aves más peligrosas de todos los tiempos. Desde el fantasma de las llanuras hasta el demonio alado de Nueva Zelanda. Animales prehistóricos y actuales, solo en un mismo video. Comenzamos con el Terror Bird, el fantasma de las llanuras. El cazador que no necesitaba alas para ser el reino de los cielos. En las vastas extensiones de la Patagonia prehistórica, un depredador singular acechaba por esos lares. Alto como un hombre, pero 3 veces más pesado que un adulto promedio. El Furusharcos, conocido como el ave del terror, era la pesadilla de cualquier herbívoro. Sus patas musculosas le permitían correr a más de 50 kilómetros por hora, persiguiendo a sus víctimas como un velociraptor emplumado, pero su verdadera arma era su pico. Pero ese no era un pico cualquiera, era curvo, macizo y afilado como un hacha. Podía destrozar cráneos con un solo movimiento. Los científicos creen que lo usaba como un martillo, golpeando a sus presas para aturdirlas antes de rematarlas con una patada letal. Imagina el sonido de sus pisadas resonando en la noche, el chasquido de su rico pico rompiendo huesos. Pero podría haber cazado humanos si hubiéramos existido en su época, sin duda alguna. De hecho, una especie, el Titanis walleri, cruzó a Norteamérica, donde compartió territorio con los primeros mamuts de la historia y los primeros tigres dientes de sable. Su reinado terminó cuando los grandes felinos evolucionaron para ser más rápidos y mortales, pero por millones de años estas aves fueron las amos indiscutibles de Sudamérica. Te presento el águila de Haast, el demonio alado de Nueva Zelanda. Los primeros maoríes que llegaron a Nueva Zelanda hace 800 años se encontraron con un paisaje virgen, pero también un depredador aterrador. Desde las copas de los árboles, una silueta gigantesca los observaba, con garras del tamaño de las de un tigre. El águila de Haast era el raptor más grande que jamás haya existido. Su técnica de caza era brutal. Se lanzaba desde las alturas a 80 kilómetros, estrellándose contra su presa con tal fuerza que le destrozaba la columna vertebral. Sus víctimas principales eran las moas, aves gigantes incapaces de volar, pero los huesos humanos encontrados con marcas de garras sugieren algo escalofriante. También los cazaba. Los maoríes lo llamaban Pouakai, un monstruo mitológico que secuestraba niños, y no era solo una leyenda. Con un peso de 15 kilos y una envergadura de 3 metros, este águila podía levantar a un hombre pequeño y llevárselo a su nido. Cuando los humanos exterminaron a los moas, el águila perdió su principal fuente de alimento. El último de estos gigantes alados desapareció hace apenas 500 años, dejando solo huesos y leyendas. Seguimos con el titán de los cielos, el ave que hacía parecer pequeños a los cóndores. Imagínate mirar al cielo y ver una sombra tan grande que bloquea el sol. Así debió ser encontrarse con el Argentavis magnificens, el ave voladora más grande de la historia, con 7 metros de envergadura, el doble que un cóndor actual. Este gigante dominaba los cielos de Sudamérica hace 6 millones de años. A diferencia del Terror Bird o el águila de Haast, el Argentavis no era un cazador ágil, era un titán del planeo que aprovechaba las corrientes térmicas para surcar el aire sin esfuerzo, pero su tamaño lo hacía igual de peligroso. Los científicos aún debaten si cazaba presas vivas o robaba cadáveres. Si era un cazador, podría haber levantado lobos prehistóricos con sus garras. Si era carroñero, su envergadura le permitía intimidar hasta los esmilodones, ahuyentándolos de sus presas. Su vuelo era majestuoso, pero su aterrizaje era torpe. Necesitaba colinas abiertas para tomar impulso, y se cree que pasaba horas en el aire, escaneando el terreno en busca de comida, preparándose para un ataque letal. Continuamos con Dromys stirtoni, el gigante devorador de Australia. En las llanuras australianas del Mioceno, hace millones de años, el suelo retumbaba bajo el peso de una criatura colosal, el Dromys stirtoni, conocido como el pájaro trueno. Era un monstruo de 3 metros de alto y 500 kilos de peso, tan pesado como un oso polar, pero a diferencia de las aves depredadoras, este gigante tenía un misterio. ¿Era un cazador o era herbívoro? Su pico era enorme, capaz de triturar ramas y huesos con facilidad. Algunos científicos creen que podría ser omnívoro, devorando pequeños animales y plantas por igual. Otros piensan que, como el avestruz, era un corredor veloz que usaba su tamaño para intimidar. Podría alejar a las presas con facilidad y también a quienes lo querían atacar. ¿Pero qué era lo que lo hacía peligroso? Esas patas tan poderosas, y una coz suya podría romperle la espalda a cualquier lobo prehistórico. Además, vivía en manadas, lo que significaba que un grupo de ellos podía ser tan destructivo como una estampida de bisontes cayendo desde el cielo. Su extinción llegó con los
los cambios climáticos, pero si hubiera caminado por Australia en esa época, el solo sonido de sus pisadas habría sido suficiente para correr por tu vida del miedo que te daría verlo de frente. Continuamos con el avestruz, el corredor asesino. Es el pájaro que no vuela, pero que puede matarte de una patada. En las sabanas africanas, donde los leones y los cocodrilos dominan la cadena alimenticia, y los búfalos y las hienas son de los únicos animales que pueden hacer una pequeña parte de la competencia, junto con alguna fracción de las jirafas, hay una sola especie de ave que ningún depredador se atreve a subestimar: el avestruz. Con 3 metros de altura y patas que pueden partir un hombre en 2 partes, este gigante no vuela porque no lo necesita. Sus patas son armas letales, cada una termina en una garra afilada de 10 centímetros, capaz de abrir el vientre de un león con un solo golpe, y si decides molestarlo, no huirá, te enfrentará. Con una velocidad de 70 kilómetros por hora puede perseguirte más rápido que un caballo, y su patada tiene la fuerza suficiente para romperte el cráneo. En África se han registrado casos de avestruces que han matado a humanos con patadas en el pecho, y durante el cortejo, los machos se vuelven extremadamente agresivos, atacando incluso a vehículos y rompiendo los parabrisas. Si alguna vez te encuentras con uno, recuerda, no corras en línea recta, haz zigzag porque aunque es rápido, su giro es lento, pero mejor aún, no se te ocurra acercártele. Seguimos con el casuario, el único dinosaurio viviente hasta la época. Es el ave más peligrosa del mundo y sigue entre nosotros. En las selvas de Australia y Nueva Guinea, entre la espesura de los árboles, se esconde un animal que parece salido de la era de los dinosaurios: el casuario. Con su piel azulada, cuerno óseo y garras de 12 centímetros, es el ave más letal del planeta hoy en día. No es grande como el avestruz, pero lo que le falta en tamaño lo compensa con agresividad pura. Sus patas tienen una garra central en forma de daga que usa para eviscerar a sus enemigos. Y no solo ataca por defensa, es territorial y ve a los humanos como una amenaza. En 2019, un casuario mató a su dueño en la Florida tras caerle encima y cortarle el cuello con sus garras. En Papúa Nueva Guinea, los lugareños le temen más que a las serpientes, pues sus emboscadas son rápidas y brutales. Si alguna vez escuchas un sonido grave y gutural en la jungla, aléjate. Es el llamado de un casuario, y si te ve, no habrá árbol lo suficientemente alto para salvarte. Seguimos con el águila coronada, la reina de los bosques africanos. En las densas selvas del África subsahariana, donde los leopardos se mueven sigilosos entre los árboles, existe un cazador que domina desde los cielos: el águila coronada. Con sus garras más grandes que las de un águila real y una envergadura que supera los 2 metros, este rapaz es la pesadilla de los monos, también de los antílopes pequeños y potencialmente de humanos desprevenidos. Su técnica de caza es brutal. Se lanza desde lo más alto a velocidades endiabladas, golpeando a su presa con tal fuerza que la mata al instante. Hay registros de ataques a niños pequeños en aldeas remotas, donde las águilas los confunden con monos. Su nombre, coronada, viene del llamativo penacho de plumas en su cabeza, pero los locales la conocen como el demonio que cae del cielo. En el Congo, los pigmeos cuentan historias de unas águilas que arrebataban bebés de los campamentos. Aunque no está confirmado, su fuerza es suficiente para hacerlo posible. Te presento el buitre leopardo, el fantasma de los Alpes. En las altas montañas de Europa, Asia y África, una silueta oscura plana sobre los acantilados no es un águila ni un halcón, es un buitre leopardo, un ave que ha desarrollado la dieta más macabra del reino animal. Se alimenta casi exclusivamente de huesos, localiza un cadáver reciente y espera que otros buitres devoren la carne. Todo esto para que limpie lo que realmente le interesa consumir: tomar los huesos restantes en sus garras, y se eleva a más de 100 metros de altura. Los arroja contra las rocas con precisión milimétrica para romperlos y acceder a la médula. No es agresivo, pero hay registros de pastores heridos por huesos lanzados desde el cielo. En los Alpes suizos, los lugareños cuentan que el pájaro de los huesos aterrorizaba a los niños que se aventuraban solo por los riscos. Su nombre, leopardo, viene de la antigua creencia de que cazaba leopardos bebés para arrojarlos al vacío. Seguimos con el asesino de plumas venenosas, el único pájaro del mundo que puede envenenarte con solo tocarlo. En las selvas de Nueva Guinea, entre el canto exótico de aves coloridas, se esconde un peligro mortal: el pitowí, un pequeño pájaro de brillantes plumas naranjas y negras cubiertas de neurotoxinas. El caso más terrorífico ocurrió en 1992. Un ornitólogo casi
muere al llevarse la mano a la boca después de tocar un pitohui. Su boca se adormeció durante horas y solo sobrevivió porque no ingirió el veneno. Los científicos creen que adquiere la toxina de los escarabajos que come, convirtiéndose en el único ave que roba veneno como defensa. Seguimos con el ganso africano, el soldado alado de los humedales. En los ríos y lagunas del África subsahariana, entre nenúfares y juncos, merodea un guardián implacable. El ganso africano espolonado, con sus 2 metros de envergadura y un carácter más agresivo que un hipopótamo, esta ave acuática ha hecho retroceder a cocodrilos, leopardos y hasta humanos incautos. Posee espolones óseos en las alas que usa como puñales en combate y ataca en bandadas organizadas, rodeando al intruso con aletazos que pueden fracturar huesos. En Uganda hay registros de pescadores que perdieron ojos por golpes directos de sus alas. Un fotógrafo de vida silvestre en Zambia fue perseguido más de 300 metros por un macho enfurecido. Este le destrozó el equipo con picotazos precisos. Dijo que se sintió como ser atacado por un luchador de artes marciales mixtas, pero con plumas. Sabía dónde pegar exactamente, con rapidez y furia. Seguimos con la lechuza de las nieves, el fantasma ártico asesino, el depredador silencioso que caza en la noche polar y arranca cabezas. En las gélidas tundras del Ártico, donde el sol no sale por meses, un espectro blanco se desliza sin hacer ruido. La lechuza de las nieves, con garras de 4 centímetros de largo y una envergadura de 1,5 metros, es el único depredador alado que desafía a los zorros árticos y gana. Puede detectar latidos de corazón bajo 60 centímetros de nieve. Sus ataques son tan precisos que decapitan a sus presas, principalmente lemmings y liebres en pleno vuelo. Fue documentado en Canadá y atacó a un investigador que se acercó a su nido, dejándole cicatrices en el cuero cabelludo. Los inuit creían que estas lechuzas eran espíritus vengativos porque encontraban cadáveres de focas bebé con marcas de garras a kilómetros del mar. Seguimos con el cóndor andino, el necrófago de los dioses incas. Sobre los picos de los Andes, a 6,000 metros de altura, una sombra de 3,5 metros de envergadura traza círculos mortales. El cóndor andino, venerado por los incas como mensajeros de los dioses, tiene un lado oscuro. Es el único ave confirmada que ha cazado humanos vivos. En 2019, en Perú, un escalador fue herido con los ojos arrancados por cóndores antes de morir. Durante la Guerra del Pacífico, soldados chilenos reportaron que cóndores atacaban a los heridos en el campo de batalla. Su pico puede rasgar piel humana con 450 newtons de fuerza, como si fuera una tijera industrial. Los pueblos andinos practicaban el aymarca, atar cóndores vivos a toros en rituales. Los cóndores enfurecidos destrozaban los ojos del ganado con sus garras. Continuamos con el águila filipina, el devorador de primates. En las selvas de Filipinas, donde los árboles forman un dosel impenetrable, vive el depredador aéreo más especializado del mundo, el águila filipina, con garras más largas que las de un oso pardo y un pico diseñado para desgarrar carne. Esta rapaz gigante de casi 1 metro de altura tiene un menú exclusivo: monos, lémures voladores y hasta ocasionalmente humanos desprevenidos. Acecha durante horas hasta identificar el patrón de movimiento en los monos. Ataca en picado a 80 kilómetros por hora, arrancando a sus víctimas de las ramas con tal fuerza que muchas mueren por el impacto antes de ser devoradas. En 2017, un niño de 8 años en Mindanao sufrió heridas profundas en el cuero cabelludo por un ataque frustrado. Los nativos Bagobó lo llaman Haring Ibon, que es el pájaro rey, pero también creen que lleva almas de niños al inframundo. Esa es la creencia en el mundo paranormal. Este es el cuervo de Tasmania, el psicópata alado. Entre los bosques lluviosos de Tasmania, un sonido siniestro resuena entre los eucaliptos. El graznido del cuervo de Tasmania, un ave con inteligencia de primate y crueldad de felino. A diferencia de otros córvidos, este no se conforma con robar comida, tortura a sus presas por diversión, empuja canguros bebé desde acantilados solo para observar su caída, extrae los ojos de las ovejas vivas dejándolas vagar ciegas hasta que mueren, y en áreas urbanas ha aprendido a activar alarmas de coches para distraer a humanos y robar comida. En 2021, granjeros tasmanos reportaron una ola de mutilaciones donde 40 corderos aparecieron con los ojos y las lenguas casi que mutiladas. Las cámaras revelaron a una bandada de estos cuervos turnándose para atacar como si tuvieran todo planificado. De hecho, el cuervo es de los animales más relacionados con el humano debido a su inteligencia
inteligencia y que tiene la capacidad para ser entrenado y domesticado prácticamente. Seguimos con el asesino de los océanos, el albatros errante, el ave marina que ahoga a sus rivales en pleno vuelo. Sobre los mares del sur, donde las olas alcanzan 15 metros, el albatros errante, con una envergadura de 4 metros, nada más ni nada menos, puede ejecutar uno de los rituales de apareamiento más violentos del reino animal. Los machos compiten en duelos aéreos donde el objetivo es claro, matar al rival. Durante el cortejo, los machos colisionan intencionalmente a 100 kilómetros por hora, buscando romper las alas del oponente. Los perdedores caen al océano, donde sus alas rotas los condenan a ahogarse lentamente. Se han encontrado cadáveres de albatros con picos incrustados en sus cráneos, y esto es evidencia de combates aéreos. En las Islas Crozet, el 20% de las muertes de albatros adultos son por homicidio intraespecífico, asesinatos entre su misma especie. Ese es el halcón peregrino, el misil viviente de la naturaleza. En los cielos urbanos y acantilados rocosos del mundo, un cazador alcanza velocidades que superan 390 kilómetros por hora en picada, más rápido que un Ferrari. El halcón peregrino no solo es el ave más veloz, es un asesino aéreo perfeccionado por la evolución. Localiza presas desde patos, murciélagos desde 1 kilómetro de altura. Se lanza en picada como las alas pegadas al cuerpo, golpeando con las garras a 100 G de fuerza como un accidente automovilístico. El impacto suele decapitar o destrozar los órganos internos al instante. Este es el pájaro secretario, la máquina de matar serpientes. En las sabanas africanas, donde las mambas negras reinan, un depredador bípedo de 1,5 metros de altura las mantiene bajo control. El pájaro secretario, con patas blindadas por escamas gruesas y garras curvadas, ejecuta patadas de 195 newtons de fuerza, suficiente para romper un cráneo humano. Atrae a serpientes con movimientos hipnóticos de alas, luego las patea con precisión milimétrica para romperles la columna. Está documentado que mata cobras escupidoras esquivando su veneno con saltos de 2 metros, y en Sudáfrica uno mató a una pitón de 3,5 metros en un combate de 45 minutos. Aunque es raro, en Etiopía un granjero fue hospitalizado por fractura de tibia tras irrumpir en una casa. Esto por poco le cuesta la vida y un desenlace un poco más trágico. Bueno, querido panda, dime qué te ha parecido el video del día de hoy. Sabes que si fue de tu agrado me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Suscríbete y nos vemos en la próxima. Adiós.